A ver, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a salirnos del contexto mundial que veníamos revisando. Recuerden que estábamos hablando acerca del feudalismo para remontarnos a nuestro territorio nacional tiempo atrás y verificar qué es lo que sucedía en nuestro país tiempo atrás. Cuál era la realidad que vivía nuestro territorio nacional en un periodo muy significativo para la historia de nuestro Perú antiguo, como es el conjunto de acontecimientos que se dieron entre los siglos XII, XIII y XIV y XV, ¿no? Prácticamente 300 años de desarrollo cultural que la historia ha sido digamos, testigo de grandes desarrollos culturales. Estoy hablando acerca del imperio de los incas, ¿ya? Del imperio de los incas. Bien, tiene ese nombre, imperio, imperio. Recuerden que la palabra imperio hace alusión a una cultura muy grande que se desarrolló en un territorio bastante extenso y en un tiempo bastante prolongado. Por eso es imperio. La cultura incaica es estudiada a nivel universal como una de las grandes culturas del mundo entero. Al igual que Egipto, al igual que Grecia, al igual que los mayas, aquellos historiadores mundiales ponen sus ojos en nuestra cultura incaica. Bien, entonces es un tema del cual tenemos que sentirnos orgullosos e hinchar el pecho porque nuestros antepasados se encargaron de dejar huella en la historia mundial y sobre todo nuestros antepasados se encargaron de hacer las cosas bien, creo yo, ¿ya? Hacer las cosas bien, porque si hacemos una analogía y análisis de todo lo que vamos a ver o escuchar hoy en la próxima clase, pues nos vamos a dar cuenta de que realmente existieron aportes que bien nos gustaría sucedan o se den en este momento. Pero bueno, fueron otros tiempos. Desde el año 1200 hasta el año 1532 se desarrolló en nuestro territorio antiguo, en nuestro territorio en diferente época, una cultura de carácter internacional, porque no solamente se desarrolló en el Perú, sino que las fronteras fueron anexando a diferentes países limítrofes nuestros y que sobre todo perduró por casi 300 años. Bien, entonces vamos a ver cómo es que esta cultura incaica o cultura de los incas o el imperio de los incas o el Tahuantinsuyo, lo podemos reconocer de muchos términos, va a, digamos, desarrollarse en este tiempo y en este escenario. Bien, para eso yo voy a hacer uso de algunas PPTs que me van a ayudar a explicar el contenido del tema. Bien, y es más, son algunas PPTs que vamos a ir complementando. Como siempre les digo, tengan ustedes una libreta de notas para hacer los registros respectivos, ¿ya? Entonces, todos con su libreta de nota para ir anotando. Y si por allí alguien ya tiene el conocimiento de lo que yo estoy hablando y quiere hacer aportes, también lo puede hacer, levanta la mano que acá le voy a ver, o también puede interrumpir ordenadamente para poder participar. ¿Está bien? Voy a compartir la pantalla y me voy a ir a una PPT. Bien. Ya, entonces, ¿la pueden apreciar? ¿La pueden apreciar? Confírmenme, por favor. Sí, Miss. Sí, Miss. Ok, bien, estamos acá. Vamos a desarrollar esta primera PPT con los llamados antecedentes, ¿ya? ¿Cuáles son los antecedentes al desarrollo de esta cultura incaica? Vamos a estudiarlo. Entonces, para eso nos vamos a remontar a lo que hemos visto el año pasado para los que estudiaron conmigo. Recuerden ustedes que antes del imperio de los incas se desarrollaron en el mismo territorio otras culturas, ¿ya? Que son las llamadas culturas regionales, las que vemos acá, las culturas regionales. Las famosas 5C,
¿no? C de Chimú, C de Chincha, C de Chanca, C de Collas, C de Chachapoyas. Estas son culturas regionales que antecedieron al desarrollo de la gran cultura incaica. ¿Y por qué las rescatamos de entre las demás? Porque van a ser muy significativas para llevar a cabo la llamada síntesis cultural, tal como lo explicamos acá. La síntesis cultural es el resultado de la mezcla de los aportes culturales de estas 5 culturas que antecedieron. ¿Y por qué resalto esto? Porque esto es importantísimo para el desarrollo de la cultura incaica. Aquella cultura que desarrolló y que sintetizó los aportes culturales de las 5 culturas regionales que precedieron, pues fue la cultura inca. La cultura inca es el resultado de los aportes de estas 5 culturas regionales. Y estas 5 culturas regionales forman parte ¿de qué? Del segundo desarrollo regional. Porque en el primer desarrollo regional, recordemos, vamos a encontrar a Nazca, vamos a encontrar a Paracas, vamos a encontrar a Mochica, vamos a encontrar a Tiahuanaco. Esas son las culturas del primer desarrollo regional. En el segundo desarrollo regional, pues son estas 5C y otras más, pero estas son las más representativas. Entonces, acá vemos también el segundo horizonte, el segundo imperio. Si hay un segundo imperio, quiere decir que hay un primer imperio, ¿no es así? ¿Cuál va a ser el primer imperio? Pues nos vamos a ubicar en aquella cultura que hizo también una síntesis cultural. Estoy hablando de la cultura inca, ¿no? Entonces, la cultura inca va a ser, digamos, la primera cultura, la cultura inca, perdón, la cultura wari. La cultura wari va a ser el primer imperio y el segundo imperio va a ser la cultura inca. A ver si lo aclaro acá. Vamos a colocarlo. Entonces tenemos acá 2 imperios. El primer imperio, el imperio Wari. El segundo imperio, el imperio Inca. ¿Ya? El segundo imperio es el imperio Inca. Bien, entonces estos son los 2 imperios que van a, digamos, desarrollarse en nuestro pasado incaico. ¿Ya? El imperio Wari, el primero, y el imperio Inca, el segundo. Bien, eso dejémoslo ahí. Y entonces, acá también algo que nos puede llamar la atención, estamos hablando de una tercera síntesis cultural. Una tercera síntesis cultural, ¿por qué? Porque hubo una primera y una segunda síntesis cultural. Vamos a ver, vamos a agregar acá entonces. La primera síntesis cultural, recordemos, lo desarrolló la cultura Chavín, ¿no? Chavín se encargó de la primera síntesis cultural. La segunda síntesis cultural lo desarrolló Wari. La tercera síntesis cultural lo desarrollaron los incas, ¿no? Entonces, hubieron 3 síntesis culturales, Chavín, Wari, Incas. Existieron 2 imperios, ¿no? En este caso, estamos viendo al imperio Wari, que fue el primer imperio, y el imperio Inca, que es el segundo imperio. Entonces, pero acá vemos a 2 personajes. Uno de ellos, el de acá, que estoy mencionando, que estoy resaltando, él es un historiador peruano, Luis Guillermo Lumbreras, ¿ya? Luis Guillermo Lumbreras. Y este personaje es John Rowe. El año pasado estudiamos a John Rowe. John Rowe es un historiador, no es peruano, él es norteamericano, y él se encargó de periodificar la historia del Perú en horizontes e intermedios, ¿no? En horizontes e intermedios. Entonces, John Rowe define que la cultura incaica se desarrolló en el horizonte tardío, ¿ya? En el horizonte tardío. En cambio, Luis Guillermo Lumbreras, él nos habla de que la cultura incaica es el segundo imperio. ¿Está bien? Entonces, son 2 historiadores, uno peruano, uno norteamericano, que nos ubica y nos organiza el desarrollo de la cultura incaica
en determinados espacios. Luis Guillermo Lumbreras, él nos está diciendo que la cultura incaica forma parte y corresponde al Segundo Imperio, ¿no? En cambio, John Rowe nos habla de un tercer horizonte, que es el horizonte tardío, que viene a ser la cultura síntesis cultural. La tercera cultura síntesis cultural. Vamos a poner acá horizonte tardío. El horizonte tardío. Bien, ajá, listo, ya. Y ya sabemos que todo esto dicho por Lumbreras o dicho según John Rowe se viene abajo ¿con qué? Con la conquista de los españoles. ¿No es así? Hablemos un poquito más acerca de los chimú. Los chimú ya saben que es una cultura regional y como cultura regional va a tener que aportar algo a la cultura incaica y eso que aporta se ve resumido en la llamada orfebrería. Claro, pero sabemos históricamente que quienes superaron los chimú fueron los sicán, que también eran otra cultura regional más pequeña, pero que hicieron más obras de orfebrería. Pero en cantidad vemos que los chimú aportan a la cultura incaica. Cuando son conquistados, van a aportar la orfebrería. Cuando hablamos del reino de los chincha, ¿ya? Ellos van a aportar el llamado comercio. Se dice que los chinchas eran grandes comerciantes. Ellos elaboraban pues, balsas y surcaban el mar, el Océano Pacífico, hasta donde sus balsas resistían. Conocían muy bien las mareas y las corrientes peruanas y bueno, se dedicaron al comercio marítimo. Cuando los incas, al momento de crecer sus dominios, se encargaron de conquistar a los chinchas y también ganaron pues, el aporte comercial que ellos tenían. Cuando veamos a los chancas, vamos a aprender de ellos digamos, el aporte militar, porque ellos eran grandes guerreros, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo es que los incas tuvieron el problema digamos, de extender sus dominios siempre y cuando vencían a los chancas, porque ellos eran muy temidos. Eran una cultura regional, no era un imperio como los incas. Cuando hablamos de los collas vienen a ser una cultura regional ya altiplánica, entonces ellos van a dar un gran aporte como es la ganadería, ¿ya? Ellos eran un país ganadero, un reino ganadero, perdón. Y cuando hablemos de los chachapoyas, vamos a hablar de la arquitectura. Arquitectura, como Cuelac, por ejemplo. Arquitectura. Bien, entonces, cada una de estas culturas regionales que antecedieron a los incas aportaron su cultura y aportaron orfebrería, comercio, el arte militar, la ganadería, la arquitectura. Y esto fue absorbido por la cultura incaica y eso garantizó el florecimiento de la cultura inca como un gran imperio. Ya sabemos, ¿qué imperio fue? Fue el Segundo Imperio, ¿ya? Segundo Imperio, porque el primer imperio fue Wari, ¿eso sí? Ya, entonces fue el Segundo Imperio. Según John Rowe, ¿en qué horizonte se ubica? En el tercer horizonte, en el horizonte tardío. Pero ¿quién dice que fue el Segundo Imperio? Este historiador, Luis Guillermo Lumbreras. ¿Está bien? Ahora, también sabemos que la cultura incaica sintetizó culturas regionales. Fue la tercera vez que aparecía una cultura que es sintetizadora, la cultura incaica. Pero antes de la cultura incaica fue la cultura wari y antes de la cultura wari fue la cultura chaví. Bien, entonces todo eso podemos hablar acerca de esta PPT y ahora sí vamos a ver la siguiente PPT, ¿ya? Vamos a ver la siguiente PPT. ¿O hasta acá hay alguna pregunta? Ustedes pueden hacerme alguna interrogación, alguna pregunta, alguna aclaración que quieren que les pueda hacer. ¿Sí? Profesora, Sí. cuando nombró el Segundo Imperio no lo escuché bien. Me gustaría si lo podría volver a Ya, repetir, por favor. ya, ok. Para hablar del Segundo Imperio vamos a utilizar los escritos de este historiador peruano Luis Guillermo Lumbreras. Él nos determina que la existencia de los incas
es catalogado como la existencia de un segundo imperio en nuestro antiguo Perú, porque el primer imperio fue el imperio Huari. Luis Guillermo Lumbrera determina que para que sea un imperio, pues estamos hablando de una cultura que rompe fronteras y que se desarrolla en un largo periodo, una cultura que conquista, una cultura que absorbe. Entonces, para Guillermo Lumbreras, la cultura incaica fue el segundo imperio y el primer imperio fue pues el imperio Huari, ¿ya? Eso según Guillermo Lumbreras. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más?